vamos a ir saludando a nuestros distintos amigos que se han ido conectando y que nos hace muy feliz que estén allí del otro lado, ¿sí? Nos hace muy, pero muy feliz que estén del otro lado. Y voy saludando en primer lugar al pastor Daniel, que ya lo veo ahí del otro lado. ¿Cómo está, pastor Daniel? Qué alegría verlo. Hola Gary, qué expectativa para hoy, ¿verdad? No sé si a vos te pasa, pero la segunda vez como que tenés más expectativas que la primera, porque una cosa es que vengan y otra cosa es que vuelvan. Así que Exactamente. estamos allí con muchas expectativas, tenemos varios amigos que ya nos han saludado y bueno, seguramente esta noche vamos a disfrutar como el martes también de este estudio. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios, como hacemos siempre, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio. Así que si te parece, yo voy a hacer una oración, Gary, para empezar, y entonces después vamos a ir entrando en el tema. Vamos a invitar a todos nuestros amigos a tener un momento de reverencia, vamos a hacer una plegaria. Gracias, Padre, porque podemos juntarnos, aunque cada uno en su casa, juntos de esta manera, para abrir tu palabra y estudiar acerca del personaje principal del Apocalipsis. Señor, venimos con necesidades. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada persona que se está conectando en este momento y nos dirijas para que podamos entender y para que podamos introducir en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que tú tienes para decirnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Yo le quería contar o preguntar, ¿alguna vez usted le ha tocado con ganas de ver a alguna persona, no sé decir famosa, no sé, un cantante o un futbolista? Yo les voy a contar algo. Cuando vivía en Lima, en Perú, un día me mandaron a hacerle una entrevista a Ricardo Gareca. En ese tiempo, ahora es el entrenador de la selección de Perú. En aquel tiempo era el director técnico de uno de los clubes más importantes allí de Perú, que era Universitario de Deportes. El tema es que a mí me habían dicho que él me iba a estar esperando. Grave error, ¿no? Así que tuve que esperar horas y horas para verlo. Y cuando le dije, no, yo vengo de parte de esto, y era para grabar un videíto, para una promoción de algo, y realmente me acuerdo haber esperado horas, realmente horas, para ese ratito con esta persona, héroe, gran deportista, director técnico. A veces el ser humano, al poner algún héroe, somos capaces de hacer cosas casi que ridículas por estos héroes, ¿no? De hecho que lo hacemos, de hecho que lo hace la gente, ¿no? Y estamos medio como en la búsqueda de héroes también, ¿no? No sé si viste en estos días, en estas horas, apareció una imagen de homenaje al personal médico, donde ellos aparecen caminando dos médicos o dos personas de salud, y a los costados de ese pasillo, como haciéndole un pasillo, valga la redundancia, Sí. aparecían todos los superhéroes inclinándose ante ellos. Interesante cómo la sociedad actual busca héroes, está permanentemente buscando héroes, y cuando lo encuentra, hacen cosas inauditas por ese héroe, como vos decías. Entonces, creo que es crucial que descubramos cuál es el verdadero héroe del Apocalipsis, aunque ya el día martes en nuestro primer estudio ya anticipamos un poquito, pero a modo de repasar, quizás cuál es el héroe, ¿no? Y en nuestro estudio tenemos una pregunta, pastor. ¿Cuál es la pregunta que aparece allí en nuestro estudio? La primera pregunta ya nos introduce en el tema. ¿Quién es el centro de la revelación en el Apocalipsis? Y entonces vos podés leer en tu casa y el pastor Gary va a leer allí de su Biblia Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Muy bien, dice allí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjate, Gary, que
cuando comienza, primer versículo nada más, ya me presenta el personaje principal. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase pasada habíamos dicho que Apocalipsis no era algo catastrófico, sino que Apocalipsis era revelación? Que el Apocalipsis en realidad es parte de un todo que es la Sagrada Escritura. Que a la Sagrada Escritura tenemos que tomarla como un todo, no podemos aceptar una parte sí y otra parte no. Que esa Sagrada Escritura se explica a sí misma y que de esa manera podemos entender el Apocalipsis, ¿verdad? Habíamos hablado de que la palabra de Dios es confiable, etc. Ahora bien, en el primer versículo nomás se revela el propósito. Es la revelación, pero ¿la revelación de qué? La revelación de Jesucristo. Personaje principal de la Biblia es Jesús. Incluso más, Jesús aparece tantas veces en el libro de Apocalipsis que es nombrado con muchos nombres, ¿no, Gary? Sin duda. Es más, nosotros ya vimos el día martes que hay varios símbolos y otros nombres que el Apocalipsis va a nombrar justamente. Es más, en una de las preguntas que vamos a ver a continuación, la número 4, vamos a retomar esa idea que ya vimos, que era el concepto de cordero. Creo que, Pastor, esto ha quedado más que claro. Podemos avanzar entonces. La pregunta era, ¿quién es el centro de la revelación del Apocalipsis? Es Jesucristo, Jesús. Es Jesús, es Jesús. Que aparece nombrado 38 veces con 38 nombres o títulos diferentes. Este es un detalle no menor. El que se lo nombre con tantas matices, con tantas facetas, nos habla de la increíble riqueza y majestad de Jesús en su relación con el ser humano y en su obra por el ser humano. Tal es así que cuando Juan nos describe a Jesús, es notable cómo lo presenta. Hay una descripción de Jesús allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 13 al 18, Gary. Esa descripción es magnífica. Me gustaría que la disfrutemos leyéndola en detalle. Mientras saludo a Alicia da Costa desde Zárate, que nos está escuchando. Un abrazo muy grande, querida prima, que te está sumando a nuestra transmisión. Aquí de paso nos llegaron un par de mensajitos más. Está Ana Valdebenito, perdón. Valdebenito. Valdebenito, Ángel Bozo, también dice Dios los bendiga, estamos contentos con los temas. Así que volvemos al tema. Vamos ahí. La descripción de Jesús en Apocalipsis 1, del 13 al 18, Gary. Te escuchamos. Muy bien. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgentes como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Daría para, mirá, estos pasajes darían para el resto de nuestro horario. Pero fíjate vos una cosa, queridos amigos, este detalle no es un detalle menor. La descripción que hace Jesús en cada una de las cosas que describe le da atributos divinos. Ese pelo blanco como la nieve que menciona allí, ese pelo blanco como lana que menciona allí, es muy similar a aquel anciano de días de Daniel el capítulo 7, que nos habla de Dios en su trono, el uso del oro en sus vestiduras, las vestiduras hasta el piso, etc. Los ojos refulgentes como llama de fuego, la voz que es el sonido como de muchas aguas. Así también es descrita la voz de Jehová en el Antiguo Testamento. Se lo describe como el primero y el postrero, el alfa y la omega.
Ese detalle es importante. Yo soy el primero y el último. Antes que la primera letra del alfabeto no existe ninguna, y después de la última no existe ninguna. Si yo miro aquí, veo la eternidad de Jesús. Gary, vos ponete a pensar, si mirás hacia atrás, hacia el ayer más primigenio, más allá de todos los ayeres, allí ya estaba Jesús, ya existía. Si vamos hacia el futuro, hacia el mañana, más allá de todos los mañanas, Jesús todavía va a existir porque es eterno. Presta atención que hay un lenguaje tremendamente figurado aquí. Aparece él con una espada saliendo de su boca. Contestame rápido, ¿qué es la espada según la Biblia? Ahí está. Dice que la espada es la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios aparece saliendo de su boca, aparece como el autor de la palabra. Estamos hablando de un Jesús con atributos divinos, divinos. Y entonces esto es muy importante que podamos entender, que Apocalipsis me lo revela Jesús tal cual es hoy. Tenemos una visión distinta de Jesús solamente en estos pasajes que no los encontramos en otra parte de la Biblia. Y que al mismo tiempo, Pastor Daniel, tiene coherencia. Usted mencionaba allí, y es curioso cómo el mismo autor del Apocalipsis, o el mismo escritor del Apocalipsis, cuando escribe el Evangelio de Juan, él va a manifestar esa misma idea. En el principio era el verbo, la palabra, ¿no? Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí cuando el mismo apóstol Juan, escribiendo, inspirado por Dios el Apocalipsis, vuelve a retomar esta idea que a mí me parece fabuloso en el sentido de cómo la Biblia, como decíamos el día martes, se interpreta a sí misma. Va teniendo el rompecabezas, se va armando, y es curioso, usted mencionaba que muchos de los símbolos que aparecen aquí en Apocalipsis no son novedosos. Daniel ya los había usado, el profeta Isaías los había usado, el profeta Ezequiel, Oseas, o sea, necesitamos de la Biblia completa para ir entrando en esta temática, ¿no? Y permitime prestar atención a un detalle antes de abandonar esta sección, que es la que más me entusiasma, como verás. Juan no pudo soportar la presencia de Jesús y dice que cayó como muerto ante sus pies. Lo mismo le había pasado a Daniel en el Antiguo Testamento, que también había perdido las fuerzas. Pero cuando le pasó eso, ese ser majestuoso, imponente, se acerca y le toca el hombro, y vos lo leíste muy bien, con ternura. No temas, no temas, soy el primero y el último. Ese mismo Jesús divino, todopoderoso, etcétera, tiene esa condescendencia de acercarse al débil ser humano para tocarlo y decirle: no tengas miedo, está todo bien, soy yo. Me encanta ese detalle tierno del Jesús majestuoso, ¿no es cierto? De tal manera que si nosotros ya entramos a la siguiente parte, vamos a encontrar que Juan tiene una visión. Juan tiene algo que lo angustia. Allí si nosotros vamos al capítulo 5, si vos me estás siguiendo con tu Biblia desde casa, capítulo 5. Allí Juan tiene una visión, él ve algo, y yo le voy a pedir a Gary que nos ayude, al pastor Gary, leyendo del versículo 1 al versículo 4. A ver qué dice. Muy bien, antes aprovecho a saludar un poquito algunos mensajitos. Carlos dice: hola hermanos, bendiciones. Carlos siempre nos sigue con su familia. Un saludo a Ángel, que seguro está junto con él. Hernán allí dice: buenas noches pastores, Dios los bendiga. Marta dice: saludos hermanos desde Gualeguay. Viviana Tom, que también dice: buenas noches pastor Gary y hermanos, bendiciones, ¿no? Así que más personas que se van conectando, ahí somos casi 100 que están escuchando. Esto es una iglesia repleta, ¿no? Somos más de... Está bueno, está bueno. Gary, Norma también, Norma Tawada, que tiene varias amigas invitadas a este programa. Ella nos está saludando también desde acá mismo de Berazategui. También un abrazo para ella y para Jorge, que están allí. Muy bien, vamos entonces a descubrir qué dejó angustiado al escritor del Apocalipsis. Vamos a leer. Ahí vamos. Apocalipsis 5, 1 al 4. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muy bien, fíjate Gary aquí que habla de un libro sellado con 7 sellos. Cuando hablamos de sellos en la antigüedad no son nuestros sellos de goma que ponen una tinta, sino que los rollos se cerraban con una especie de cinta a la cual se le ponía una gota de cera de abejas en forma abundante, y a eso se le ponía un sello para que eso no se rompiera, sino únicamente su destinatario. En este caso este libro está cerrado, pero no solo cerrado, con 7 sellos. ¿Viste cuando decimos algo que está guardado bajo 7 llaves? Es Bueno, el acá mismo también. concepto. Es importante entender que este libro hablaba del futuro de la humanidad. Este libro registraría el devenir de la historia desde la época de Juan hasta nuestros días. Esto es importante de entenderlo. Y van a ver que esos 7 sellos del Apocalipsis van a ser también uno de nuestros estudios más apasionantes dentro de algunas lecciones. Lo que ahora me interesa es que nadie podía abrir ese libro. Juan se angustia, se llora todo, y viene alguien y dice, no, no te preocupes, que alguien lo puede abrir. ¿Y quién es ese alguien que lo puede abrir? Dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y entonces en el versículo 6 nos dice quién es. Ya lo habíamos leído, ¿se acuerdan en la lección anterior? Un cordero como degollado con 7 cuernos y 7 ojos, el que lo ve todo y el que tiene todo el poder, como inmolado. Y quizá ahora, Gary, vamos a reafirmar lo que dijimos en la clase pasada. ¿Quién es el Cordero? Que fue lo que había dicho Juan el Bautista en San Juan, capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver qué dice Gary eso. Dice allí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una de las frases más famosas de toda la Biblia, no solo por la gran confesión de Juan, sino que incluso muchos cristianos en misa se acuerdan de esa frase, que se le repite en un momento muy especial de la misa católica. El Cordero de Dios, ¿quién es? Jesús. Jesús es el Cordero. Aquí aparece como el único que puede abrir el libro que devela el futuro de la humanidad. Me habla de un papel central de Cristo como Dios en su revelación hacia el ser humano. Y Es aquí el único... tenemos algunos de nuestros alumnos, por así decir, de los amigos que nos están acompañando, que muy atentos al estudio han ido contestando. Por ejemplo, ahí Juan Carlos dice, solo Jesús lo puede o lo podía abrir, ¿no? De paso allí la familia Álvarez Villalba, que también saluda y estamos contentos que puedan estar conectados. Entonces, Sumo Pastor... 2 saludos más. Sumo 2 saludos Perfecto. más. Desde Río Gallegos saludo a Sandra. Sandra, que también está estudiando la Biblia. Un cariño muy especial, querida prima, para vos. Tengo felizmente varios miembros de mi gran familia que también están apoyándonos. Y a Mabel, desde Paysandú, con toda su familia, que también están prendidos a la transmisión. Pastor, ya somos internacionales en varios países. Tenemos en Chile, tenemos en Uruguay, teníamos en México el martes, no sé si ahora tenemos amigos También. que están conectados, así que bueno, seguimos entonces. El único ser digno de abrir el libro era Jesús. ¿Por qué Jesús era el único ser digno de abrir aquel libro sellado con 7 sellos? Allí en el versículo 7 al 10 hay palabras magníficas que se pronuncian acerca de lo que hizo Jesús. Adelante, Pastor Gary. Allí Apocalipsis 5, versículo 7 en adelante dice,
Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nosotros, Dios, un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es imponente, digno eres de abrir el libro porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Según este pasaje, el único que tiene poder para decidir quién se salva o quién se pierde es Jesús. ¿Y por qué? Porque nadie como Él que murió por nosotros. ¿Se acuerdan que los apóstoles allí en el libro de los Hechos se relata que dijeron: y no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? La Biblia dice también que solo Él es el que puede limpiarnos del pecado, porque solo Él se entregó por nosotros. Único mediador entre Dios y el hombre, porque es el único que, siendo Dios, se hizo hombre. En realidad, Jesús, siendo Dios, debió encarnarse como ser humano. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué? Un salto tan inexplicable para nosotros, tan difícil de entender, que Dios se haga hombre. Tal vez una clave sea Romanos 6:23. ¿Por qué Jesús debió encarnarse como ser humano? Vos lo lees en tu Biblia en tu casa, te aconsejo que tengas tu Biblia allí. Romanos capítulo 6, versículo 23, y el pastor Gary va a leerlo para todos nosotros. Antes de leer, a mí, Pastor Daniel, hay algo que me llama mucho la atención de lo que usted estaba diciendo, y es ese contraste, ¿no? Que eso que Él hace, que Cristo hace, que Jesús hace, lo hace por todas las naciones. Recién comentábamos, ¿no? Aquí tenemos un montón de naciones representadas, de lugares, de barrios, de provincias. La salvación del Señor no tiene límites. A veces, y más en Sudamérica, usted, pastor, es nacido en Uruguay, ¿no? Así es. La chicana, el chiste, ¿no? Entre argentinos y uruguayos, entre brasileros y uruguayos, entre argentinos y chilenos, entre peruanos y bolivianos y chilenos. A veces pareciera que tenemos diferencias. El Señor no hace ningún tipo en estas diferencias, y Él va allí en función de que esto sea para todos, sin importar idioma, lengua, nación. Y ahora sí, entonces vamos a la pregunta 6, ¿no? Que ¿por qué debió encarnarse como ser humano? Y está allí en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, la paga del pecado es muerte. Cuando decimos muerte, estamos hablando de muerte en serio. Estamos hablando de lo que Apocalipsis más adelante llamaría la segunda muerte, la muerte eterna, que es el destino del hombre sin Dios, y de eso, de hecho, todos nacemos sin Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, y 3 capítulos antes dice que todos somos pecadores. Pero entonces, la primera parte del versículo es algo sombrío, duro, la dura realidad del ser humano sin Dios. Pero la segunda parte, la dádiva, el regalo, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que Adán y Eva perdieron como consecuencia de su transgresión, cuando entregamos completamente nuestro corazón a Cristo, obtenemos la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jesús se encarnó, se hizo como uno de nosotros, adoptó la naturaleza humana, pero ¿era igual a nosotros? ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y nosotros? Es importante que lo aclaremos. El apóstol Pablo, allí en la carta a los Hebreos, está hablando acerca de la realidad de Jesús como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, y por qué Él es una persona, Él es un intercesor sensible, amoroso con nosotros. Hebreos
capítulo 4, versículo 15. Seguilo en tu Biblia, ahí en tu casa. Abrí la Biblia en Hebreos 4:15 y entonces, Gary, leemos el pasaje. Muy bien, allí Hebreos 4:15 para responder de alguna manera a nuestra pregunta 7 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bien, Jesús puede entender lo que te pasa porque a Él le pasó. Jesús puede entender lo que vos vivís porque Él lo vivió. Jesús puede simpatizar con vos porque Él es uno de nosotros. Eso es lo que lo hace infalible como mediador y como único mediador. Cristo se sensibiliza, se compadece porque Él compartió nuestra suerte al hacerse un ser humano. Pero no se queda la cosa en la simpatía, no se queda solo la cosa en la empatía. La diferencia está que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero termina con una frase contundente, pero sin pecado. O sea, no fue vencido por el pecado. Jesús triunfó sobre el pecado. Y eso nos permite a nosotros ahora alcanzar la victoria sobre esa realidad tan innegable que es el pecado en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice que por medio de Jesús somos más que vencedores. Y también allí en Corintios dice que Dios nos da la victoria por medio de Jesús. Ese es un detalle. Jesús vino a esta tierra, se hizo como nosotros, por eso te entiende, se sensibiliza, empatiza contigo, te ama, pero no se queda solamente en eso. Él además venció al pecado. Y hay algo más que ocupa la parte central de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por los seres humanos? ¿Qué hizo Él por nosotros? Hay un pasaje que es cortito, sencillísimo de entender y que muestra claramente lo que Él vino a hacer por nosotros. Allí vas a abrir tu Biblia en Primera a los Corintios, allí en el Nuevo Testamento, Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Gary, por favor, vamos a leerlo. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa palabra la hemos escuchado 1000 veces, que Cristo murió por nosotros. Eso ya lo sabemos todos, pero ¿cobramos conciencia de lo que significa eso? El que Él me sustituya, que Él cargue en su espalda lo que yo debería haber cargado. Hay una frase muy bonita de una autora cristiana de un libro llamado El deseo de la gente que dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Él fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, para que nosotros podamos recibir su gracia de la que no habíamos participado. Dice, Él sufrió la muerte nuestra para que nosotros pudiésemos vivir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que conmovía a quienes adoraban al Cordero allí en Apocalipsis 5, que se inclinaban, que adoraban, que alababan. Digno es el Cordero. ¿Por qué? Porque con tu sangre nos redimiste. Pastor Daniel, hay algo que a mí me parece que es interesante lo que usted está diciendo, porque a veces nosotros escuchamos y vemos que podemos estar distraídos y olvidarnos de este concepto y quizás prestarle más valor a un apóstol, a la mamá de Jesús, a un cantante, a un político, a un futbolista. O sea, realmente el único que hizo esto fue Jesús. Por eso es el que funciona de intermediario, por eso Él es el que pagó. O sea, esto es lo que le da valor a este héroe, que por eso es el héroe. Estas acciones son las que lo convierten en héroe. Qué cuidadosos tenemos que ser de no darle un valor muy dimensionado quizás a otras personas importantes del relato bíblico, importantes en nuestra sociedad, pero que no han hecho nada ni parecido a lo que hizo Jesús. Yo aquí, si me permitís, inserto mi experiencia personal, mi testimonio personal. Uno puede tener muchos héroes, pero a mí nadie necesitó tirarme abajo los héroes.
El solo hecho de contemplar a Jesús, al estudiar la Biblia, al entender lo que Él hizo por nosotros, la figura de Jesús, cobra una dimensión tan gigante en la vida del creyente, que cuando uno observa lo que viene diciendo el Apocalipsis acerca de eso, que el brillo de Jesús opaca todo lo demás. Cuando Cristo pasa a ser importante en mi vida, todo lo demás pierde su importancia. Todo lo demás cobra su verdadera dimensión cuando miramos a la estatura de Jesús, ¿no? O sea que lo más lindo de esta lección es precisamente esto, contemplar lo maravilloso que es Cristo y lo que Él hizo por nosotros, porque de esa manera todo lo demás adquiere su verdadera dimensión, Gary. Aprovecho a saludar a algunas personas. Aquí varios han estado contestando las preguntas. Allí dice, tenemos personas conectadas también desde Paraguay, nos cuenta Carlos. Así que también no nos van a alcanzar las vacaciones, pastor, para ir a visitar todos los lugares. Sí, no, tenemos que ir a Paraguay también. Tenemos que ir a Paraguay. Teo nos decía, Él es el autor consumador, ¿no?, de estos actos. Es Jesús, es el único, nos ponía Alejandra. Juan Carlos en su momento nos ponía, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Tomás Villalobos Cruz dice, amén, amén. Así es, bendiciones desde Verazategui. Gladys nos copiaba el versículo allí. Juan Rivarola dice, estoy siguiendo con mucha atención, muy esclarecedor hasta aquí, gracias. Alejandra nos ponía, Él murió por nuestros pecados. Y Ernesto comentaba, Jesús es mi pastor, Él hará que nada me falte, citando allí el Salmo. Qué lindo, qué lindo. Quisiera también mandar un abrazo muy grande a la familia de Rubén Méndez, que están allí desde Gualeguay, nos están saludando, José Luis Keller, Vero Cantero, mi compatriota, que también está conectada y manda sus saludos, Ramiro Rabanal, nuestro amigazo de San José, que nos está saludando, que están en un grupo aparte, nos está recibiendo voz de ellos, y que quisiera también saludarlos porque están allí. Estela Fernández, también Jesús pagó nuestra salvación con su vida, comenta ella. Qué lindo, ¿no?, que podamos compartir esas vivencias juntos. Ahora bien, Jesús murió por nosotros, Jesús hizo todo por nosotros, se identificó con nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros en respuesta al sacrificio de Cristo? Viste que hablando de salvación, Pastor Gary, siempre a todo el mundo le queda esa sensación, sí, pero yo tengo que poder hacer algo. Yo tengo que, no es cuestión de que Dios haga todo y yo no tenga que hacer nada. ¿Qué tengo que hacer yo para salvarme? Es interesante esta pregunta. ¿Qué debemos hacer en respuesta al sacrificio de Cristo? Fíjate que el mismo apóstol Juan, el autor del Apocalipsis, nos da la clave. En su primera carta allí, capítulo 1, versículo 9. Agarrá tu Biblia, por favor. Primera de Juan 1:9. No te conformes con lo que te decimos. Agarrá la Biblia y léelo vos. Primera de Juan 1:9. ¿Qué debemos hacer en respuesta al sacrificio de Cristo, Pastor Gary? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Justo lo que Samuel Ramos, que se ve que está ahí muy en sintonía, nos pone, ¿no? Vino a limpiar nuestros pecados, ¿no? Pero hay una partecita que me corresponde a mí, como usted decía. Si confesamos nuestros pecados, es difícil eso, porque confesar significa reconocer, confesar significa asumir, confesar significa haber tenido que cambiar una actitud antes que eso. Vos sabés que es difícil para una generación actual hablar de pecado, porque la generación actual no se siente culpable de nada, pastor. Nuestra generación actual le ha sido enseñado a no sentirse culpable por nada. ¿Han escuchado alguna vez reportajes a personajes famosos? Una de las preguntas más típicas que se le hace a un personaje famoso haciendo una... ¿Te arrepentís de algo, lo que hiciste en tu vida? ¿Y cuál es la respuesta? No, la verdad que no. Me arrepiento quizás de no haber tenido más valentía ante ciertas cosas, no haber hecho más cosas. No, son todos superados, capos, no tienen nada de qué arrepentirse. La idea es no te sientas culpable porque eso está mal. El problema es que cuando tratamos de disfrazar la culpa como inseguridad,
terminamos envenenando el corazón. La persona que no asume su realidad, que no asume su pecado, no puede cambiar, pero por sobre todo no puede ser perdonado. Entonces, de ahí entonces sí confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, el perdón, queridos amigos, es gratuito. La Biblia habla de gracia, la Biblia habla de regalo que Dios generosamente entrega, porque Cristo pagó el precio a través de su sangre en la cruz del Calvario. ¿Está bien? Entonces, Cristo es mi hermano porque se hizo un ser humano. Cristo es mi ejemplo porque venció al pecado. Cristo es el Cordero porque por él soy salvo. Cristo es mi sacerdote porque intercede por mí y estoy spoileando el final de la lección. Pero Jesús es todo. Tal es así que hay un título de Jesús que lo muestra ahora al Jesús resucitado, cuando él había dicho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Abrí tu Biblia de nuevo, por favor. Acompáñame hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 19 de Apocalipsis. Y allí, en el versículo 16, Gary, nos vas a acompañar. Vos me acompañás con la lectura desde tu celular o de tu Biblia en casa. Vamos a leer allí. Apocalipsis 19, 16. Dice aquí la Biblia, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores, nadie por encima de él. Quien tiene todo el poder. Él es mi Rey, porque con su victoria obtenida en la cruz del Calvario, él logró de esa manera vencer al imperio de Satanás que de alguna manera se había apropiado de este mundo, para que todo aquel que acepte su sacrificio pueda verse libre del mal. Ahora bien, seguramente si estás estudiando con nosotros por primera vez, debes estar preguntándote, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estará haciendo, no, en este momento? Jesús, si es eterno, si está vivo, si está en el cielo, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? Está buenísimo lo que dice el siguiente pasaje, allí en Hebreos, capítulo 7, versículo 21. Ese Jesús que dice Sandra es ayer, hoy y siempre, el eterno. Lindo comentario, Sandra, es así, el que no cambia también. ¿Qué está haciendo en este momento ese Jesús eterno? Pastor Gary, Hebreos 7:25. Sí, de paso aquí justo Hernán estaba diciendo, hay que ser sincero con Jesús, porque él ya sabe porque él ya sabe lo que vas a decir y él te va a limpiar. Es hermoso. Así que aquí Hernán va entendiendo, ¿no? De paso Hernán está estudiando la Biblia aquí junto con nosotros. Qué lindo, Hernán, que puedas acompañar. Vamos entonces a Hebreos capítulo 7, versículo 25, ¿sí? Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice que él puede salvar a los que por su intermedio, aquí está Jesús como mediador, a los que por su intermedio se acercan a Dios, viviendo como siempre para interceder por ellos. O sea, siempre significa un servicio de 24 horas, 7 días a la semana. Siempre significa que no cierra por cuarentena, que no cierra por feriado, que está disponible en el momento en que lo necesites. El apóstol Pablo hablaba de oportuno socorro. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? En el cielo, desde que resucitó, ahora está intercediendo por vos y por mí. Acá, ahora sí completo el cuadro que había spoileado al principio. Jesús es mi hermano porque se hizo hombre como yo. Jesús es mi ejemplo porque venció el pecado. Jesús es el Cordero por cuya sangre soy salvo.
Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es mi sacerdote que intercede por mí como mediador ante el Padre. ¿Cómo me entusiasma esto? Qué maravilloso que es Cristo para nuestras vidas. El que es, el que era y el que ha de venir. Y entonces es notable cómo el Apocalipsis presenta a este Jesús en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. Lo presenta como vencedor desde un principio, victorioso de punta a punta, ¿verdad? Él vino a revertir las obras de Satanás. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte por cuanto todos pecaron. Jesús vino a deshacer eso. Jesús vino para que vos y yo, que nacimos con tendencia irreversible al pecado, no tengamos necesidad de perecer en el pecado, sino que podamos ser salvos, podamos cambiar nuestra realidad aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Pastor, aquí llegó una consulta que surge en relación a lo que estamos conversando. Juan nos consulta acerca de a quién nosotros debemos ir como ese intercesor, como esa persona a quien debemos confesarnos, ¿no? Y creo que la respuesta está en lo que leímos hace unos momentos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Cristo, es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Entonces, qué importante allí para aclararle a Juan y quizás a otros, el que murió por nosotros fue Cristo. El personaje principal del Apocalipsis es Cristo. Aquel que hizo, entonces, realmente es Él el que es el que merece, porque Él es el que hizo eso por mí, y Él es el que trabaja en ese rol intercesor por mí constantemente en estos momentos, ¿no? Hablábamos, ¿qué está haciendo el Señor en estos momentos? Bueno, Él está allí intercediendo por mi salvación y demás. Margarita dice allí, confesar a Jesús en oración. Viviana pone, es un mediador eterno. Alejandra pone, qué lindo. Ahí, pastor, lo veo buscando algo, no sé si lo encontró allí. Sí, estamos buscando algo interesante. Hay un caso en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde el apóstol Pedro estaba orando por la gente y dice la Biblia que la gente recibía el Espíritu Santo. Y había un hombre, un mago, llamado Simón, que se había, entre comillas, convertido. Él andaba ahí entre los apóstoles, ¿verdad? Y cuando vio eso, yo quiero esto es un negocio. Y les ofreció plata. ¿Por qué no me dan ese don para que yo pueda también entregarle el Espíritu Santo a la gente? Hagamos un arreglo. ¿Cuánto piden ustedes por compartir el negocio? Pedro le dijo lo siguiente: no tenés parte en este asunto. En realidad estás en una prisión de maldad. Y es interesante, estamos hablando del apóstol San Pedro, a quienes muchos tienen en altísima consideración. Si la confesión de pecados fuera habilitada para un mediador humano, Pedro tranquilamente podría haberle dicho, vení, confesame tu pecado, hacé confesión y entonces ego te absolvo, yo te absuelvo. Sin embargo, el texto bíblico dice, arrepiéntete y ruega a Dios si quizá te sea perdonada la maldad de tu corazón. Pedro, el apóstol importante entre los 12, mandó a aquel hombre que estaba en pecado a que arreglara sus cuentas y confesara su pecado ¿a quién? A Dios. El Salmo 32 es conocido por muchos, es maravilloso, cuando dice, bienaventurado el hombre que ha sido perdonado. Si me permitís, aunque haga un bachecito, vale la pena, Gary, el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este pasaje refleja, en primer lugar, la experiencia penosa de aquel que arrastra la culpa y no se la saca de adentro. Mientras me callé la boca, quedé hecho bolsa, mi salud se vino abajo. Hay mucha gente que vive mal, que vive enferma, que no levanta cabeza porque hay culpa en su corazón que no la saca para afuera. ¿Cómo la sacás para afuera? Dice, yo dije, confesaré mis transgresiones al Señor. El sacerdote, según la palabra, es Cristo. Dice que tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos, que está intercediendo siempre por nosotros, y nos permite de esa manera alcanzar la paz con Dios a través de Jesús, que es nuestro mediador, porque Él, por ser Dios, puede hablar con Dios en el lenguaje de Dios para hablarle de nosotros. Y por ser hombre, habla con el hombre en el lenguaje del hombre para hablarnos de Dios. Él dijo que Él vino a mostrarnos al Padre. Eso nos muestra claramente que Él es el único mediador, porque es el único que tiende un puente lo suficientemente largo en ese abismo que hay entre Dios y el hombre, porque es Dios y es hombre, su puente toca ambas orillas. De ahí que Jesús se convierte en único mediador. Y acertadamente el libro de Hechos, el libro de Hebreos, lo llama permanentemente nuestro sacerdote. Creo que la pregunta para nuestro amigo puede estar bien contestada, ¿verdad? Cuando nosotros contemplamos a Jesús en toda su obra, tiene que haber una decisión de parte de nosotros, ¿verdad, Gary? Sin lugar a dudas. Y creo que cuando entendemos todo lo que Él hizo por nosotros, todo el trabajo, el venir a esta tierra, sufrir lo que nosotros merecíamos, y quizás alguno de nosotros pienso como ser humano, ¿no? Bueno, yo ya morí por ellos, ya está, ya hice la parte difícil, ahora me tomo vacaciones. No, el Señor ascendió a los cielos, está intercediendo por nosotros, hace una obra de mediación por nosotros. Qué maravilloso, por eso es este superhéroe, el personaje principal del Apocalipsis. Y yo creo que nosotros podemos hacer juntos un compromiso. Y sí, a vos que estás del otro lado, a ti, a tu familia, tenemos un compromiso que hacer. No podemos haber estudiado este tema y pasar por alto el tomar una decisión. Y esta decisión está vinculada a todo esto que estuvimos conversando. Y lo primero es haber entendido. Yo no puedo tomar decisiones sin entender, ¿no? Yo no puedo, así como no puedo casarme sin estar de novio y conocer a la otra persona, ¿no? Bueno, aquí yo necesito entender, conocer al Señor, pero fíjense qué maravilloso. Yo creo que nosotros podemos decir que hemos entendido cuál es el personaje principal del Apocalipsis, ¿no? Lo venimos hablando ya tanto el martes como hoy, esta idea, Jesús, el Cordero, ¿sí? El único que podía, ¿sí?, desatar esos sellos, el único que podía abrir el libro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él es el personaje por su tarea. Ahora, creo que maravillosamente nuestra vida podía ser beneficiada si nosotros le permitimos a ese mismo Jesús que sea el centro de nuestra vida, no que sea el personaje principal del Apocalipsis. Maravilloso eso, bárbaro, pero cuánto mejor aún si es el personaje principal de mi vida, si es el eje, el centro de todo lo que me ocupa, me preocupa, porque como habíamos leído, creo que el día martes, Él nos conoce, Él nos entiende, Él caminó esta tierra. ¿Quién mejor para que dirija nuestra vida? Yo por lo menos soy el primero que digo, yo quiero esto, yo necesito esto. Y yo quiero invitarlos a ustedes, que ustedes puedan tomar esta misma decisión. Que ustedes digan, hoy mi vida tiene que tomar un matiz distinto. Voy a poner a Jesús como lo más importante.
Amén. Quisiera también dar un cariñoso saludo a Susi Hidalgo desde Mar del Plata, que nos está saludando, y también desde Chimpay nos están siguiendo, Germán Fernández, desde Chimpay, Río Negro, un cariño muy especial para los hermanos allí del Valle Medio. Yo tomo esa decisión, Gary, yo tomo esa decisión, porque ojo, la tomé hace muchos años, tenía 14 años cuando acepté a Jesús, pero hay que tomarla todos los días y yo la tomo de nuevo cada día. Que Jesús sea el centro de mi vida, que sea mi sacerdote, que sea mi consejero, que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida. Yo quisiera invitar junto con Gary a todos los que nos están conectando. Aceptá a Jesús como tu Salvador personal y si querés escribir algún comentario de la decisión que estás tomando, ahí te leemos. Ahí Ya te nos leemos. están llegando algunos mensajes de decisiones. Ahí veo María del Carmen, dice, amén, Jesús mi intercesor y restaurador. Después aquí Alejandra dice, Jesús mi salvación, el único. Hernán aporta, dice, es el mejor psicólogo que existe, ¿no? Porque calma que nos genera el confesarnos, ¿no? Nos saca un peso, mejor incluso tal vez que ir a un psicólogo Que los psicólogos no se pongan celosos porque pueden llegar a ser, si aceptan a Jesús como Salvador, los mejores instrumentos. Sin duda, sin duda. Son necesarios, pero en las manos de Dios. Allí Yolanda pone amén, Eva, amén, Jimena pone amén, Silvia dice, yo anhelo que Jesús sea el primero y lo más importante en mi vida. Aide pone amén, Él es el Señor de mi vida. Alejandra dice, mi vida eterna. Roberto nos pone allí, amén. Y van llegando las distintas decisiones porque realmente para eso es esto, para conocer más, para aprender, por supuesto, pero al mismo tiempo para ir tomando decisiones, porque realmente el ser humano busca constantemente una vida mejor y el tomar estas decisiones abren el camino a esa vida mejor, ¿no? Un saludo muy especial, Pastor Gary. Nos están escuchando, nos están conectando desde Estados Unidos, desde Texas. Julia y Nino, queridísimos amigos, qué gusto poder saludarlos y mandarles un abrazo desde aquí. Y para su hijito también, muchas gracias por estar conectados y los invitamos martes y jueves a las 19 horas, hora argentina, para conectarnos y compartir con los amigos que quieran sumarse a nuestra clase de Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Mire, aquí me llega una catarata, que la catarata del Iguazú es chiquita, al lado de los mensajes de decisión. De aquí Abigail nos dice, Jesús, el centro de mi vida. Eva, yo quiero estar con mi Señor, porque Él es el único en nuestras vidas. Samuel Ramos dice, amén, Jesús es todo para mí. Carmen dice, amado Salvador, rescata a mis hijos y entra en el corazón de mi esposo, te entrego mi vida, Señor. Eugenio dice, amén. Isi dice, amén. Mirta dice, gracias, pastores, por el mensaje. Siguen llegando, ahí veo algunos mensajes más. Norma dice, qué paz trae al corazón recordar a nuestro Señor como nuestro poderoso Salvador. Es tiempo donde la coyuntura nos tienta a sumergirnos en el desaliento, el miedo. En Cristo tenemos seguridad, y yo agrego, tenemos esperanza, le da sentido, ¿no? Otra Norma dice, Jesús es nuestro restaurador. Entonces, qué lindo, qué bueno, qué importante es tener esto claro para que la vida tome un sabor, un sentido distinto en estas circunstancias. Qué bueno es poder compartir y que todos podamos expresarnos de esa manera. Estamos llegando al final, Pastor. Estamos llegando al final y no han dejado de estar conectados nuestros amigos, por lo que estoy viendo. Estamos todos. Una vez más, Gary, yo he disfrutado a pleno de este momento. Realmente es una bendición. Esperé mucho este jueves a las 19. Esperé, del martes hasta ahora no se me pasaba el tiempo para encontrarme aquí. Así que realmente
Muchas gracias a todos nuestros amigos, a todos los que han mandado sus saludos. Esto lo hacemos entre todos, es la manera de estar comunicados, es la manera de interactuar. Así que muchísimas gracias por el saludito, por los buenos deseos también, incluso por los agradecimientos. Los agradecimos, obviamente, los agradecidos obviamente somos nosotros. Y entonces, ahora nos queda un tirón más largo, de aquí hasta el martes que viene, a las 19 horas, donde vamos a estar trabajando con la primer línea profética que vamos a estudiar en el Apocalipsis. Ustedes saben que el Apocalipsis tiene grandes líneas proféticas que ya les adelanto comienzan en la época de Juan para terminar en la segunda venida de Cristo. Y entonces vamos a hablar, el martes vamos a estudiar juntos las 7 iglesias del Apocalipsis. Va a estar bueno, va a estar bueno. Muy lindo, muy apasionante. Los animo a que si tienen un amigo, pídanle por favor a quien lo tenga, ustedes saben, la gente de Florencio Varela tiene un grupo de WhatsApp que va recibiendo las lecciones de Apocalipsis. Nosotros tenemos un sistema de amigos, o sea, los que tienen el material lo comparten con otros vía WhatsApp. Vos podés hacer el estudio que hemos hecho, lo podés hacer desde tu celular, desde tu compu, escribirlo y se lo mandás a tu amigo para que él te lo corrija y te vas conectando también con nuestras clases. Así que todo este material que nosotros estamos compartiendo, vos lo podés tener por WhatsApp en tu celular o en tu compu, así que si te hace falta, pedilo, lo podés pedir a través del comentario. Seguramente si estás conectado es porque sos amigo de Facebook del Pastor Gary, del Pastor Daniel, o tenés mi teléfono. Por favor, conectémonos y vamos a compartir este material para aquellos que todavía no lo tienen. Así es, yo quería recordar que todavía podemos invitar amigos. Quizás alguien dice, uy, ya terminamos la lección 2, ahora. No, todos los temas están quedando grabados, ¿sí? Están quedando grabados, así que ahí veo algunos, justo llegó mi hija, esto, aquello, no pude, se me cortó internet, se fue wifi, lo que fuera, que pasa, algún día nos puede llegar a pasar a nosotros también, ¿sí? Que así se nos corte el mundo aquí nomás. Pero ustedes pueden ver los estudios. El de hoy va a quedar grabado, los estudios que ya hemos hecho también podrán, ya están para verse. Entonces, no te quedes allí y si podés invitar a alguien y decirle, y ya vimos esto, y le pasás los links del material que ya hemos visto. Entonces, no hay excusa, nos podemos sumar en cualquier momento. Hoy anduvimos en momentos más de 115, casi 120 conectados. Estamos muy felices de que tantas personas estén interesadas en descubrir más acerca de estas revelaciones de esperanza. Creo, pastor, que no podríamos terminar de una mejor manera que orando, ¿verdad? Así es. Gary, quisiera vos guiarnos en oración. Por así supuesto. con eso pedimos la bendición de Dios para despedirnos. Querido Dios, gracias, muchas gracias por haber podido tener este apasionante estudio. Señor, gracias por lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, que estuvo dispuesto a venir hasta esta tierra, que estuvo dispuesto a sufrir lo que merecíamos nosotros por amor a nosotros. Señor, gracias porque su tarea no terminó allí, y sino que Él ha seguido y sigue en el cielo intercediendo por nosotros. Señor, ayúdanos a tener esa valentía, esa madurez espiritual para confesarte nuestros pecados, sabiendo que tú estás dispuesto y deseoso a perdonarnos. Y Señor, que podamos elegirte como el centro, como lo más importante de nuestras vidas. Señor, lo hemos hecho, lo hemos expresado, lo hemos quizás escrito. Señor, que esta decisión la podamos tomar cada día y que estemos dispuestos a escuchar tu palabra, a ser sensibles a lo que tú quieres y a lo que tú deseas para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.